Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que vean el video. Em, Quería, primero mencionar que no tengo un espacio en mi casa para poder realizar el video con el fondo y la ornamentación porque lamentablemente, estamos en un proceso de, no de remodelación, sino de ampliación de la casa y hubo cuestiones que hubo que reorganizar. Dicho esto, quiero comenzar con la participación que yo tuve en las actividades del campo de la práctica. Yo trabajé con la mayoría de los PCP. Empecé con el PCP que hicimos con el grupo de Campo 3, eh, donde trabajamos, obviamente la normativa. Fue muy fructífero, fue también medio dificultoso porque en ese primer momento, en esa instancia, todavía nosotros no teníamos muy en claro todo este tema del trabajo, las clases virtuales, las clases a través de Zoom o de Meet. Así que fue como un encuentro, fueron encuentros dificultosos, pero se pudieron llevar a cabo. El PCP se presentó, estaba muy bien realizado. Tratamos de todas participar en todos los puntos. Así que eso fue por una primera parte. Después los PCP que se fueron presentando fueron el de prácticas del lenguaje, con la lectura para primer ciclo. Después también el PCP de Ciencias Naturales, donde hubo que confeccionar dos planes de clase, en el que uno era para primer ciclo, el tratamiento de la higiene a nivel personal, específicamente en el lavado de manos, que fue el que yo realicé un video. Y después el PCP, el plan de clase, que era con respecto al contenido de virus y bacterias. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé con María Eugenia Artale y realizamos dos planes de clase, que la primera entrega no fue muy buena porque también estábamos como muy... yo creo que la palabra sería desorientadas, estábamos muy desorientadas, pero nos pusimos en eje, lo charlamos con otras compañeras, empezamos a participar activamente en las clases que la profesora Favaro brindaba por Meet. Nos sacamos todas las dudas hasta que lo pudimos realizar, la profesora lo aprobó y llevamos a cabo los dos videos. Yo pudimos llevar adelante a Eugenia por su parte y yo por el mío. Obviamente siempre respetando el distanciamiento social, que es al que estamos... en el que estamos obviamente resguardados, porque no estamos sometidos, sino simplemente son medidas de prevención. Después eso por parte de Ciencias Naturales. Después tuvimos que hacer obviamente una secuencia, pero eso lo voy a charlar más adelante. En el caso de los PCP que fueron de prácticas del lenguaje, la lectura de los cuentos, yo creo que hice más énfasis en la importancia que tenía el poder de transmitir el cuento de manera que realmente traspase la pantalla, que haya alguien que lo pueda ver y pueda sentir y entender y poder emocionarse como yo me emocioné cuando leí. Que fue cuando con el cuento de Ricardo Mariño, de Cuento con Ogro y Princesa. Es un cuento que yo ya conocía, que había hecho una secuencia en base a ese cuento. Me parecía algo importante, que podíamos rescatar el humor, la parodia, y por eso lo elegí. Porque también estábamos en esta etapa de dificultades, obviamente de sentimientos mayormente tristes. Entonces me parecía importante poder traer un poco de alegría, algo más que salga de lo común. Así que por eso elegí ese cuento, por un lado. En cuanto a lo pedagógico, si bien en el Ateneo nosotros trabajamos muchas cuestiones, por lo menos yo para poder hacerlo también tuve en cuenta todo lo elaborado de manera previa. Hubo una participación mía en los foros del campus virtual del Ateneo de Prácticas del Lenguaje.
Ateneo de Prácticas del Lenguaje, Ateneo de Ciencias Naturales, Ateneo de Ciencias Sociales, que fue con la profesora González. La verdad que fue un Ateneo que creo que de todos los que tuvimos fue con el que tuvimos más ida y vuelta. La profesora se encargó de armar un grupo de WhatsApp, nos mandaba audios, nos decía, no, las correcciones las hacía de forma, si bien personalizada, pero para que todos podamos escuchar. Y eso me pareció que es interesante porque al no tener el maestro presente en las clases presenciales, en las clases virtuales, si bien está el maestro, pero al no ir y no concurrir, esto a veces se pierde. Y bueno, la profesora realmente fue muy didáctica, muy explicativa, se tomó el trabajo de leer siempre punto por punto y explicarnos, poder orientarnos, ayudarnos, guiarnos de manera correcta, siempre tratando de buscar lo mejor. Yo creo que las correcciones no eran para marcar lo que está mal, sino para poder orientar y guiar a nosotros, los futuros docentes, para llevar nuestras prácticas a un mejor nivel. Si bien la mayoría había hecho los planes bien o las secuencias bien, bien organizadas, bien estructuradas, lo que la profesora hacía énfasis era en que el contenido siempre tenía que estar presente, y después todas las actividades tenían que estar relacionadas con ese contenido. No se podía presentar una actividad que no tuviese nada que ver, siempre tenía que tener una problematización, después un desarrollo, después un cierre. Había una conceptualización entre el desarrollo y el cierre, eso era muy importante, y luego una evaluación en base a lo trabajado. Así que fue de los Ateneos que para mí fue más fructífero, más enriquecedor. A nivel pedagógico aprendí muchísimo. La verdad que el tener que hacer la secuencia de Belgrano me hizo indagar sobre la vida de Belgrano, sobre la historia, sobre el contexto, sobre los espacios que transitó, sobre obviamente los sujetos sociales que estuvieron involucrados, las ideas de Belgrano que no eran propias de él, sino que obviamente venían de momentos anteriores, históricos también. Así que me pareció una experiencia que no va a quedar en el momento solamente del ASPO y nada más. No, no, creo que lo voy a llevar adelante con las clases de mis alumnos de acá a mucho tiempo. Estoy agradecida de haber podido ser alumna de la profesora González. Lo mismo con la profesora Gatti, que fue quien también estuvo guiándonos en los planes interdisciplinarios y también en la secuencia. Poder entender que hay un eje transversal que es justamente las prácticas que tenemos que llevar adelante, las prácticas del lenguaje que se llevan adelante en todas las áreas, no solo en el área de ciencias sociales, sino en el área de naturales, en el área de matemática. Siempre están involucradas las prácticas del lenguaje, y me parece importante destacar y remarcar que la profesora Gatti siempre hizo énfasis en que sepamos discernir y decir cuáles son las prácticas que se llevan adelante en todos los planes y para todas las áreas. Bien, si bien esta evaluación es un poco extensa, me parece importante destacar, yo anoté unos puntos, me parecen importantes para mí, que eran el tiempo y las tareas. El tiempo que le dediqué a todas las tareas fue muchísimo, creo que 24/7, que casi que no tuve fines de semana, pero bueno, es una etapa de mi carrera y la supe aprovechar. En algún momento me sentí desorientada, me supe reorganizar, tuve en cuenta muchas cuestiones, sabía que este era mi último año, sabía que tenía que dar lo mejor de mí. Así que bueno, el tiempo que le dediqué a las tareas fue muchísimo. Y obviamente el resultado es que la mayoría de las tareas están aprobadas y
tengo muchísimas ganas de poder ponerlas en práctica lo antes posible. Sí, entregué las actividades en tiempo y forma. Tengo como un punteo acá, por eso estoy mirando después. Sí me tomé el trabajo de poder participar de las capacitaciones. Me parecían muy importantes porque había muchas cuestiones que no tenía en claro con el tema de la pandemia. Uno cree que se sabe cómo trabajar y realmente no. Eh, Había capacitaciones de 1 hora y media y yo decía, uy, me voy a reaburrir. Todo lo contrario, no me aburrí para nada. Pude reflexionar en base a esas capacitaciones, pude escribir, pude hacer preguntas. Había una capacitación que era de Ellen Dutier, que hablaba de las buenas preguntas, de las preguntas que realmente importan, de las preguntas que molestan, de las preguntas que están ahí y no se contestan fácilmente, no de preguntas muertas. Fue uno de los conversatorios que más disfruté. Bueno, obviamente el de Inés Dussel también, el que todos vimos, que fue el de Tonucci, también me pareció importante entender cómo relacionaba el saber con los quehaceres domésticos, la importancia que eso tiene para nuestra vida. Así que bueno, las capacitaciones para mí fueron un espacio en el que estaba muy reticente, no tenía muchas expectativas y me llevé, creo que una sorpresa inmensa, grata. Estoy muy feliz de poder haber hecho todas las capacitaciones de manera sincrónica. Esto lo quiero remarcar. Muchas de las capacitaciones yo en un principio no las podía llevar a cabo porque no tenía internet en mi casa, tenía solamente datos móviles, pero después me di cuenta que podía emplear mi tiempo en cosas mucho mejores que me, no sé, mirar el techo y decidí sentarme y mirar una por una y preguntarme y repreguntarme y poder escribir en base a eso, no solo en el bitácora, sino para mí, para la vida, para reflexionar, para entender muchas de las cuestiones que estaba atravesando y que no era yo sola, que no era una cuestión narcisista o egoísta, sino era más bien algo generalizado. Eh, bueno, creo que esos serían los puntos más importantes. Estoy haciendo un video bastante extenso. Sé que es una autoevaluación, es una reflexión sobre el tramo de la residencia. Entiendo que la residencia es un espacio, es una etapa más para la carrera docente. Creo haberla transitado de la mejor manera, creo haber dado lo que mejor pude en el tiempo que pude. Eh, a veces fue mucho más llevadero, a veces no. En muchas oportunidades me sentí sola porque obviamente estábamos aislados. No fue lo mismo que obviamente las clases presenciales porque algo sucede en las aulas que en las pantallas no sucede. Pero aún así me llevo la mejor de las experiencias porque pude aprender, me pude sentar, pude leer. Me costó muchísimo leer desde la computadora porque no es lo mismo, pero pude tomarme el trabajo de escuchar atentamente qué decían los profesionales, los que la voz no sé si de la razón, pero por lo menos del entendimiento generalizado de gente que se dedica y investiga en base a la educación. Eh, Así que para mí fue un tiempo en el que si bien estuve presente en mi casa, estuve bastante ausente. Me pasé muchas horas frente a la computadora, me pasé muchas horas frente a lo que tenía adelante y di lo mejor que tenía, aprendí a utilizar aplicaciones que no sea Zoom, aprendí a utilizar no, diferentes aplicaciones que no eran PowerPoint, eh, pero bueno, para hacer presentaciones. Y creo que hoy, bueno, está a la vista
qué es lo que quiero. Yo elijo y voy a seguir eligiendo la carrera docente, elijo poder seguir transitando estos espacios que hoy no son de manera conjunta uno al lado del otro, pero sí son uno enfrente de otro, son no solo de este país, sino de muchos otros países. Poder ver otras realidades, poder entender otras realidades. Creo que expresé en mi cuaderno de bitácora también las convicciones que yo tengo y lo que yo siento en base a la educación. Creo por haber dado lo mejor. Y no sé cuál era el tiempo estipulado, no lo había, no lo tenía en claro, pero bueno, no quiero dejar pasar que aprendí en este tiempo muchas cosas que no tienen que ver simplemente con a usar aplicaciones, sino poder pedagógicamente tener en cuenta qué sirve, qué no sirve, qué el alumno puede aprender o incorporar mediante, obviamente, el diálogo, mediante las clases asincrónicas. Eh, Estoy muy feliz, muy feliz. No quiero llorar porque sé que queda eh, no mal, pero bueno. Pero estoy muy contenta de haber atravesado este tiempo, estos momentos, de poder estar a la distancia, pero saber que están cerca y saber que hay alguien del otro lado que está ahí, no para juzgarme, sino para orientarme, para guiarme y para ayudarme y para acompañarme en este proceso que es tan importante en mi vida. Un beso enorme y muchas gracias por todo este tiempo.